¿Sabían que la mayoría de las jornadas de pesca fracasan antes de lanzar la primera caña? Sí, así como lo oyen. Fracasan la noche anterior, en la oscuridad y el silencio de su propia nevera. Suena a locura, ¿verdad? Pues hoy les voy a demostrar que ese cebo que compran con tanta ilusión, esos gusanos que deberían ser la clave del éxito, son la razón principal de sus fracasos. Y todo por un error garrafal que comete el 99% de los pescadores. Quédense, porque lo que van a descubrir hoy no solo les va a sorpresar, sino que va a cambiar para siempre la forma en que preparan su próxima salida de pesca. Ahora sean sinceros y respondan en los comentarios. ¿Ustedes también meten la caja de gusanos directamente en la nevera sin más? Vamos a ver cuántos somos. La costumbre es sagrada para un pescador. Llevamos años haciendo lo mismo porque siempre se ha hecho así. Compramos los gusanos en la tienda de pesca, llegamos a casa y ¿qué hacemos? Directo a la nevera. Parece lógico, ¿no? El frío los conserva. Es lo que nos dijo nuestro padre, nuestro abuelo o el amigo que nos enseñó a pescar. Creemos que con mantenerlos frescos es suficiente para que al día siguiente estén listos para la acción. Pero esta creencia, esta costumbre tan arraigada, es una verdad a medias, y como todas las verdades a medias, esconde una gran mentira. Una mentira que nos está costando cientos de picadas a lo largo de nuestra vida como pescadores. El problema no es el frío, el problema es cómo se lo damos. Empecemos por el principio, en la misma tienda. No todos los gusanos son iguales. Antes de pagar, abran la caja. Mírenlos bien. Un gusano sano y activo se mueve, se retuerce. Si ven una masa de gusanos quietos, apáticos, que apenas reaccionan a la luz o al movimiento, esa caja ya empezó mal. Es un cebo de segunda. Imaginen que son el pez. ¿Qué prefieren? ¿Un bocado que lucha, que se mueve, que grita «cómeme»? ¿O algo que parece muerto? La elección del cebo en la tienda es el primer paso, y muchos ya fallan aquí. Elijan siempre la caja que parezca más un hervidero de vida. No se conformen con menos. Ese pequeño gesto ya les pone por delante de muchos otros pescadores que simplemente cogen la primera caja que ven. Ahora, el viaje a casa. Compran los gusanos y los dejan en el maletero o en el asiento de atrás del coche. Si es verano y el sol aprieta, en esos 30 o 40 minutos de trayecto, la temperatura dentro de esa pequeña caja de plástico puede subir una barbaridad. Están literalmente cociendo el cebo. El plástico actúa como un invernadero. Cuando llegan a casa, esos gusanos que estaban tan activos en la tienda ya han sufrido un estrés térmico brutal. Han perdido gran parte de su vigor. Piensen en ello. Es como si a ustedes les obligaran a correr una maratón dentro de una sauna. Llegarían a casa exhaustos, ¿verdad? Pues a sus gusanos les pasa exactamente lo mismo. El viaje es un momento crítico. Llegan a casa y cometen el error capital, el que define el fracaso. Cogen la cajita de plástico y la meten en la nevera. Tal cual. Y aquí es donde empieza la cuenta atrás para la muerte lenta de su cebo. Esa caja de plástico, amigos, no es un hogar, es un ataúd. No está diseñada para conservar los gusanos, solo para transportarlos. No tiene la ventilación adecuada. ¿Y qué pasa cuando algo vivo no tiene ventilación? Empieza a sudar. La humedad se condensa en las paredes y el techo de la caja. El serrín o la tierra que traen se convierte en un barro pegajoso y asfixiante. Un pantano en miniatura. Dentro de esa caja sellada, los gusanos no solo luchan contra la humedad, sino contra sus propios desechos. Orinan, defecan, y en un espacio tan pequeño y sin ventilación, el amoníaco que producen
se concentra. El aire se vuelve tóxico. Es veneno puro para ellos. Están atrapados en un ambiente húmedo, embarrado y venenoso. Es una cámara de gas a cámara lenta. Ustedes duermen plácidamente, soñando con las capturas del día siguiente, mientras sus gusanos están librando una batalla perdida por la supervivencia. Se están ahogando y envenenando al mismo tiempo. Y todo en su propia nevera. Esa es la cruda realidad. Así que, ¿cuál es la solución? Es más simple de lo que parece. Olvídense de la caja original, tírenla. Lo primero que necesitan es un recipiente adecuado, una caja de madera para cebo, o incluso un recipiente de plástico más grande y poco profundo, al que le puedan hacer ustedes mismos unos cuantos agujeros en la tapa. La clave es la ventilación. El gusano necesita respirar, necesita que el aire circule y se lleve esa humedad y ese amoníaco mortal. Piensen en un apartamento pequeño y cerrado frente a una casa de campo con las ventanas abiertas. ¿Dónde vivirían mejor? Pues ellos igual. Necesitan espacio y aire fresco. Un buen recipiente es la primera inversión real en sus futuras capturas. Pero un buen recipiente no es nada sin una buena cama. El sustrato, esa tierra o serrín en el que vienen, suele estar ya muy húmedo y sucio. Hay que cambiarlo. Pueden usar tierra de jardín seca y tamizada, turba, fibra de coco o incluso pozos de café secos. El objetivo es que sea un material suelto, seco, y que les permita moverse y enterrarse con facilidad. Extiendan una capa de 1 o 2 dedos en el fondo de su nuevo recipiente. Esta será la nueva casa de sus gusanos. Una casa seca, limpia y oxigenada. Les están dando un entorno en el que pueden no solo sobrevivir, sino prosperar. Ahora viene el momento del traslado. Abran con cuidado la caja de la tienda. No vuelquen los gusanos de golpe. Sáquenlos con cuidado, a ser posible, sobre una hoja de periódico. Sepárenlos del sustrato viejo y húmedo. Verán que muchos están apelmazados, cubiertos de esa pasta que se ha formado. Es el momento de liberarlos. Colóquenlos sobre el nuevo sustrato seco que han preparado en el recipiente más grande. No los entierren. Simplemente déjenlos en la superficie. Si están sanos, en pocos minutos empezarán a moverse y a enterrarse por sí solos. Es una buena señal. Es la señal de que están vivos y a gusto. Una vez que los gusanos están en su nuevo hogar, toca hablar de la temperatura de la nevera. No vale cualquier sitio. El error común es ponerlos en la puerta. ¿Por qué es un error? Porque la puerta es la zona de la nevera con más fluctuaciones de temperatura. Cada vez que abren para coger una cerveza o algo de comer, entra un golpe de aire caliente. Ese cambio constante de temperatura estresa a los gusanos. Los debilita. El mejor sitio es el cajón de las verduras. Es la zona con la temperatura más estable y fresca, generalmente entre 4 y 8 grados. Es el punto dulce. Ni demasiado frío para congelarlos, ni demasiado cálido para que se activen en exceso y consuman su energía. Hablemos de la humedad. Hemos dicho que el exceso de humedad los mata, pero la sequedad absoluta también. El sustrato debe estar ligeramente húmedo, pero nunca mojado. ¿Cómo conseguir el punto exacto? Cojan un puñado del sustrato nuevo. Si al apretarlo sale agua, está demasiado mojado. Si se deshace como el polvo, está demasiado seco. El punto ideal es cuando al apretarlo mantiene la forma, pero no gotea, como la tierra de una maceta recién regada. Si necesitan añadir humedad, usen un pulverizador. Nunca echen un chorro de agua. Un par de pulverizaciones son suficientes para mantener el equilibrio perfecto. Un truco que muy poca gente conoce es el de la alimentación.
Sí, los gusanos comen. Si quieren que al día siguiente estén no solo vivos, sino extraactivos y jugosos, pueden darles un pequeño festín la noche anterior. No se compliquen. Un poco de harina de maíz espolvoreada por encima del sustrato, o unos trocitos muy pequeños de hojas de lechuga o piel de patata. No se pasen con la cantidad, o se pudrirá. Solo un poco. Ellos se alimentarán durante la noche, y al día siguiente estarán más gordos, más fuertes, y se moverán mucho más en el anzuelo. Serán un caramelo irresistible para cualquier pez. Llega la mañana de la pesca. Sacan su recipiente de la nevera. Abran la tapa. ¿Qué deberían ver? Gusanos repartidos por todo el sustrato. Algunos en la superficie, otros enterrados. Si escarban un poco verán que se mueven con energía. No hay mal olor, solo un ligero olor a tierra húmeda. El sustrato sigue suelto. No está apelmazado. Comparen esto con la imagen de la caja de plástico. Una masa de gusanos quietos, en un charco de líquido maloliente. La diferencia es la noche y el día. La diferencia entre pescar y pasar la mañana mirando la puntera de la caña sin que se mueva. Ahora, el transporte al pesquero. No cometan el mismo error que a la ida. No dejen el recipiente al sol en el coche. Lo ideal es llevarlo en una pequeña nevera portátil con una placa de hielo. No pongan el recipiente directamente sobre el hielo, o se enfriarán demasiado. Pongan un trapo o una tabla fina entre el hielo y el recipiente. El objetivo es mantener esa temperatura fresca y estable del cajón de las verduras durante todo el trayecto. Están protegiendo su inversión de tiempo y su cebo. Están asegurándose de que el cebo llega al río o al mar en condiciones de 5 estrellas. Ya en el puesto de pesca, mantengan el recipiente de los gusanos a la sombra. No lo dejen al sol mientras montan las cañas. Cada grado que sube la temperatura es un punto de vitalidad que pierden. Colóquenlo debajo de su silla, a la sombra de la bolsa de pesca, donde sea, pero protegido del sol directo. Parece una tontería, un detalle menor, pero en la pesca, la suma de pequeños detalles es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. La pesca es un juego de porcentajes, y con cada uno de estos cuidados, están sumando puntos a su favor. Llega el momento de la verdad. Anzuelar el cebo. Cojan un gusano de su recipiente preparado. Notarán que está firme, se retuercen sus dedos, tiene fuerza. Al pincharlo en el anzuelo, se moverá frenéticamente. Segrega sus jugos, que son un atrayente natural potentísimo. Ahora piensen en el otro gusano, el que pasó la noche en la caja de plástico. Estará blando, casi líquido por dentro, apenas se moverá al pincharlo. Es un cebo muerto en vida. No tiene atractivo. Un pez con algo de experiencia lo ignorará por completo. Prefiere la comida viva, la que lucha. Cuando su anzuelo con el gusano bien preparado llega al fondo, no se queda quieto. El gusano sigue moviéndose, sigue retorciéndose. Esa vibración, por pequeña que sea, se transmite por el agua. Es una señal, una llamada. Los peces tienen una línea lateral, un órgano sensorial que detecta estas vibraciones a distancia. Un gusano activo es un faro que guía al pez directamente a su anzuelo. Un gusano moribundo es una luz apagada en la oscuridad. Nadie la ve. Nadie acude. Repasemos el contraste. Pescador A. Compra los gusanos, los mete en la nevera en su caja, los lleva al sol en el coche. Pone en el anzuelo un cebo lacio y sin vida. Espera. Pescador B. Compra los gusanos, los cambia a un recipiente ventilado con sustrato seco, los guarda en el cajón de las verduras, los transporta en una nevera.
Pone en el anzuelo una bomba de vida y movimiento. Lanza. ¿Quién creen ustedes que tiene más probabilidades de sentir esa picada tan esperada? La respuesta es obvia. No es magia, no es suerte, es preparación, es conocimiento. Este principio no solo se aplica a los gusanos de tierra, se aplica a casi cualquier cebo vivo. Las asticots, los gusanos de la miel, las coreanas, los titas. Todos ellos se benefician de un entorno limpio, seco y bien ventilado. La caja de plástico de la tienda es el enemigo común de todos ellos. Si adoptan este método como una rutina, como parte de su ritual de preparación la noche antes, verán un cambio radical en sus resultados. Dejarán de tener jornadas en blanco sin saber por qué. Empezarán a entender que el control sobre la pesca empieza mucho antes de llegar a la orilla. Mucha gente gasta cientos o miles de euros en cañas, carretes, hilos carísimos, y luego racanean en lo más importante, el cebo. Descuidan por completo la presentación y la vitalidad de lo que ponen en el anzuelo. Es como tener un coche de Fórmula 1 y ponerle gasolina de mala calidad. No va a rendir. Su cebo es el combustible de su jornada de pesca. Si el combustible es malo, el motor, por muy bueno que sea, no funcionará. Inviertan 5 minutos la noche anterior en cuidar su cebo. Es la inversión más rentable que pueden hacer en su afición. Imaginen la escena. Una mañana tranquila. El sol empieza a calentar. Lanzan la caña. El cebo, ese gusano que han mimado, cae al agua. En el fondo empieza su danza. Se mueve, se estira, se contrae. Un pez que merodea por la zona detecta la vibración. Se acerca con curiosidad. Ve el movimiento, huele los jugos que desprende. No duda. Es un bocado fácil, pero, sobre todo, es un bocado vivo. Y entonces, la puntera de su caña se dobla con violencia. Esa picada brutal que tanto esperaban. ¿No ha merecido la pena el esfuerzo de la noche anterior? Así que la próxima vez que vayan a la tienda de pesca, recuerden esto. La pesca no empieza cuando lanzan el sedal. Empieza con esa pequeña caja de gusanos, y lo que hagan con ella desde que salen de la tienda hasta que la abren en la orilla, es lo que escribirá la historia de su día. Pueden escribir una historia de frustración y esperas interminables, o pueden escribir una historia de picadas, luchas y la satisfacción de haberlo hecho bien. La elección, como siempre, es suya. Pero ahora ya no podrán decir que no lo sabían. En resumen, hemos destrozado uno de los mitos más grandes de la pesca. El problema nunca fue solo el frío, sino el cómo. El verdadero giro de guión, el momento clave, es darse cuenta de que la caja de plástico de la tienda es una cámara de tortura. No es que los gusanos necesiten frío, es que necesitan respirar. Necesitan un ambiente seco y limpio. La caja los ahoga en su propia humedad y los envenena con su propio amoníaco, lentamente, en la seguridad de su nevera. Este simple descubrimiento puede cambiar por completo su enfoque. Ya no se trata de suerte. Se trata de entender la biología de su cebo y darle lo que necesita. Un cebo vivo y enérgico no es una opción, es una necesidad. Y la diferencia entre tenerlo y no tenerlo es la diferencia entre un día memorable y otro para olvidar. Gracias por habernos acompañado en este descubrimiento. Si les ha parecido útil, si les ha volado la cabeza tanto como a mí la primera vez que lo entendí, dejen un buen like y suscríbanse para no perderse más secretos como este. Y ahora, la pregunta final para el debate en los comentarios. ¿Cuál ha sido el peor consejo sobre cebo que les han dado en su vida? Vamos a desmentir mitos juntos